Aléjate de esa puerta, viejo. Este taller ya no es tuyo. Lee el contrato que firmaste hace 15 años. Tu parte siempre fue 20%, no 50% como creías. Don Ernesto Salazar, 68 años, y las manos manchadas, con el aceite de 45 años, de trabajo, honesto, miraba incrédulo como Ricardo Montoya, el hombre que consideraba su hijo, dirigía a 4 trabajadores que cargaban sus propios equipos en camiones de mudanza. El cadeado nuevo en la puerta brillaba bajo el sol de Guadalajara como una burla metálica. Yo construí este lugar con mis manos, Ricardo. Cada tornillo, cada herramienta, cada cliente. ¿Cómo puedes hacerme esto? Negocios. Don Ernesto, nada personal. Usted tuvo su tiempo. Ahora es mi turno. Los documentos están en orden. Mi abogado ya lo verificó todo. Puede irse tranquilo sabiendo que le pagaré su 20% cuando haya ganancias. Ricardo sonreía con esa sonrisa que Ernesto había confundido con gratitud durante 15 años. Él. Un letrero nuevo esperaba ser instalado en Taller Montoya. Servicios automotrices premium. Ni siquiera conservaría el nombre del viejo mecánico. Ernesto había conocido a Ricardo cuando éste tenía 25 años, un vendedor de repuestos con grandes sueños y palabras convincentes. En aquel entonces, Ernesto trabajaba solo en un pequeño garage, heredado de su padre, famoso en todo el barrio, por cobrar justo y arreglar lo que otros declaraban imposible. Ricardo llegó con una propuesta, brillante en expandirse, modernizarse, crear algo grande. Usted tiene el talento, don Ernesto. Yo tengo la visión de negocios. Juntos seremos imparables. Ernesto, viudo desde hacía 10 años y sin hijos, vio en ese joven ambicioso algo que su corazón solitario necesitaba a propósito renovado, y quizás, secretamente, la familia que nunca tuvo. Firmó los papeles que Ricardo trajo, confiando en cada palabra, sin leer la letra pequeña que lo condenaba. Invirtió sus ahorros, hipotecó su casa, puso su reputación como garantía. El taller creció. Clientes llegaban por docenas, pero Ricardo manejaba las finanzas, los contratos, los números. Ernesto solo quería trabajar, enseñar, construir. Nunca imaginó que cada factura cobrada, cada expansión celebrada, estaba tejiendo la red que ahora lo atrapaba. Tiene hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas personales. Después, esto es propiedad privada, y llamaré a la policía si regresa. Los guardias de seguridad contratados específicamente para este momento se acercaron amenazantes. Ernesto retrocedió, sus piernas temblando no de miedo, sino de una traición tan profunda que sentía como si le hubieran arrancado el corazón con una llave de torque. Subió a su vieja camioneta Toyota del 94, la única posesión que Ricardo no podía quitarle porque técnicamente nunca estuvo registrada en el negocio. Mientras se alejaba por última vez del taller que construyó con sudor y dedicación, Ernesto vio en el espejo retrovisor cómo Ricardo celebraba con sus abogados. Pero el viejo mecánico no sabía algo crucial todavía, que esta traición sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Ernesto pasó 3 noches durmiendo en su camioneta, estacionado en diferentes calles, para que nadie notara su nueva realidad. El banco le había notificado como garante de deudas del taller que ya no era suyo. Perdería su casa en 30 días si no pagaba. Ricardo había sacado préstamos usando la propiedad de Ernesto como respaldo, otro detalle enterrado en contratos que el viejo mecánico firmó con fe ciega. Sus ahorros habían desaparecido en inversiones que solo beneficiaron a Ricardo. A los 68 años, don Ernesto Salazar estaba en la calle con solo su camioneta, una caja de herramientas básicas y una reputación que Ricardo no podía robar, aunque lo intentara. En el 4.º día, mientras buscaba trabajo en talleres que no querían contratar a un anciano cuando podían pagar menos a jóvenes, Ernesto pasó por la zona industrial abandonada en las afueras de Tlaquepaque. Entre edificios vacíos y terrenos llenos de maleza, vio un cobertizo de lámina oxidada con un letrero desteñido que decía Anserrenta. El dueño era un anciano agricultor que había dejado de usar la propiedad hace años. Cuando Ernesto explicó su situación, el hombre, conmovido por la honestidad en esos ojos cansados, hizo una oferta, 500 pesos al mes. Y si no tienes para pagar algún mes, arregla mi tractor viejo y estamos a mano. El cobertizo era un desastre. Techo con goteras, sin electricidad formal, piso de tierra con manchas de aceite de décadas pasadas, paredes con huecos por donde el viento entraba como recordatorio
de su fracaso, pero tenía espacio. Y Ernesto solo necesitaba espacio y voluntad. La primera noche durmió en el suelo de concreto frío, usando cartones como colchón. La segunda noche instaló luces que funcionaban con la batería de su camioneta. La tercera noche, un viejo taxista llamado Memo llegó, con su Tsuru descompuesto. Don Ernesto, escuché lo que le hizo ese desgraciado de Ricardo. Toda la comunidad está hablando. Mi carro no arranca y no tengo mucho dinero, pero sé que usted es honesto. Ernesto revisó el motor bajo la luz temblorosa de una lámpara portátil. Diagnosticó el problema en minutos. Lo arregló en 1 hora, usando ingenio más que repuestos caros. Cobró 200 pesos cuando podría haber cobrado 1000. Memo le dio 300. La propina no era caridad, era respeto. Alda. Siguiente llegaron 3 taxistas más. Después, un camionero. Luego una madre soltera con su auto familiar. La palabra se esparcía en la comunidad de trabajadores. Don Ernesto estaba de vuelta. Y aunque su lugar parecía humilde, su trabajo seguía siendo el mejor. Pero mientras Ernesto reconstruía desde la tierra, Ricardo celebraba en el taller robado, sin saber que había cometido el error más grande de su vida al subestimar que la verdadera riqueza de un mecánico no está en los edificios brillantes, sino en cada motor arreglado con integridad. 3 meses después, el cobertizo de Ernesto era irreconocible. Con el dinero ganado peso por peso, instaló electricidad básica, compró herramientas de segunda mano, pintó las paredes con pintura donada por clientes agradecidos. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, durmiendo solo 5 horas en un catre que un cliente le regaló. Su fama crecía orgánicamente. No tenía letreros elegantes ni publicidad, solo resultados. Cuando un mecánico del otro lado de la ciudad declaró un motor como pérdida total, el dueño llevaba el auto a don Ernesto. Cuando talleres modernos cobraban diagnósticos caros solo para decir que no podían reparar algo, la gente buscaba al viejo en el cobertizo oxidado. Mientras tanto, Ricardo descubría que robar un negocio es más fácil que mantenerlo. Había contratado 3 mecánicos jóvenes y baratos, que carecían de la experiencia de Ernesto. Enfocado solo en ganancias, cobraba el triple por servicios mediocres. Los clientes antiguos, esos que Ernesto atendió durante décadas, comenzaron a irse. ¿Dónde está don Ernesto? Él nunca me cobraba por revisar el nivel de aceite. Ya no trabaja aquí. Nuestros servicios ahora son profesionales y tienen un costo. 1 a 1, los clientes leales desaparecieron. Encontraban a Ernesto en su cobertizo humilde, y ahí se quedaban. Las reseñas en línea del taller Montoya caían mientras las recomendaciones de boca en boca sobre don Ernesto se multiplicaban. Un día llegó Laura Mendoza, reportera de un periódico local, que hacía una serie sobre negocios honestos en tiempos difíciles. Había escuchado rumores sobre un mecánico legendario trabajando en un cobertizo abandonado. Don Ernesto, ¿por qué no tiene un lugar más grande con todo lo que la gente dice de usted? Porque tamaño no es lo mismo que calidad, señorita. Mi papá me enseñó que un mecánico honesto puede trabajar bajo un árbol y seguirá siendo mejor que un ladrón en un palacio. La entrevista se publicó con fotografías del cobertizo, de las manos manchadas de aceite de Ernesto, de clientes haciendo fila en la tierra polvorienta. El artículo se tituló El mecánico que perdió todo menos su integridad. La historia se volvió viral, compartida miles de veces en redes sociales, comentada en programas de radio, convertida en símbolo de resistencia contra la traición empresarial. Personas comenzaban a viajar desde ciudades cercanas solo para que don Ernesto revisara sus autos. Ricardo vio el artículo y por primera vez desde la traición sintió algo que no esperaba: miedo. Porque mientras él tenía el edificio, Ernesto tenía algo que ningún abogado podía transferir en un contrato Han: la confianza de la gente. Un jueves por la tarde, una grúa llegó al cobertizo remolcando un automóvil que parecía salido de una película antigua, un Chevrolet Bel Air 1957, color turquesa, con detalles cromados, restaurado a la perfección, excepto por un detalle. No. Encendían del auto de lujo que seguía a la grúa, bajó Sebastián Ortega, dueño de la cadena de autopartes más grande de Jalisco. Vestía traje caro, pero su expresión era de frustración genuina. Don Ernesto, he llevado este auto a 12 talleres diferentes. 3 en Ciudad de México, especializados en clásicos. 2 en Monterrey, que dicen ser expertos. Hasta lo llevé al maldito taller Montoya,
donde un tipo arrogante me cobró 5,000 pesos solo para decirme que el motor necesita reemplazo completo. Usted es mi última esperanza. Ernesto se limpió las manos en su overol manchado y caminó alrededor del Bel Air con reverencia. Estos autos eran arte mecánico, ingeniería de una época donde cada pieza contaba una historia. ¿Qué síntomas tiene? Enciende por 3 segundos y se apaga. Todos dicen que es problema eléctrico, cambiaron el alternador, la batería, los cables, el distribuidor NATA funciona. El último mecánico dijo que probablemente hay un corto en algún lugar imposible de encontrar. Ernesto abrió el cofre. Durante 30 minutos no dijo palabra, solo escuchó. Conectó, desconectó, tocó cada cable con la sensibilidad de un cirujano. Mientras trabajaba, una docena de clientes observaban, esperando su turno pero fascinados por ver al maestro en acción. Finalmente, Ernesto se estiró bajo el tablero con una linterna. 5 minutos después salió con algo en la mano, un pequeño fusible corroído escondido en un lugar que los manuales modernos ya ni mencionaban. Los mecánicos de ahora buscan problemas complejos porque los entrenan con computadoras. Pero estos autos tienen alma simple. Solo necesitaba a alguien que recordara cómo pensaban los ingenieros de 1957. Reemplazó el fusible con uno que fabricó modificando otro Giro La Lave. El motor rugió a la vida con ese sonido grave y poderoso de los V8 antiguos perfecto, como si nunca hubiera estado enfermo. Sebastián Ortega se quedó sin palabras. Después sacó su chequera. ¿Cuánto le debo? Why no? Me diga poco. Este auto es mi tesoro. 500 pesos por el diagnóstico, 200 por el fusible y el trabajo. Sebastián rió incrédulo. Extendió un cheque por 50,000 pesos. Don Ernesto, con todo respeto, esto es insulto a su talento. Tome esto como inversión. Déjeme construirle un taller, de verdad, moderno, con todo el equipo que necesite. ¿Podemos hacer sociedad? Yo pongo el capital, usted pone el genio. Ernesto miró el cheque. Era más dinero del que había visto junto en años en podría reconstruir to do, quizás hasta recuperar su casa. Pero entonces recordó otros papeles firmados, otra sociedad prometida, otra traición. Gracias, don Sebastián, pero ya aprendí que crecer sin alma no vale nada. Me quedo con mi cobertizo. Si quiere ayudar, dan herramientas a chavos que quieran aprender el oficio honesto. Sebastián entendió. No insistió, pero dejó su tarjeta y una promesa en cualquier cosa que necesitara. Solo tenía que llamar. Mientras se alejaba en su Bel Air restaurado, pensó que acababa de conocer algo más raro que ese auto clásico, un hombre que no se vendía. Y en su oficina del taller Montoya, Ricardo recibió una llamada de un cliente furioso que había pagado 10,000 pesos por un diagnóstico equivocado del mismo Bel Air. La reputación que había robado comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia incompetencia. 6 meses después de la traición, el taller Montoya estaba en crisis. Ricardo enfrentaba 3 demandas de clientes por servicios fraudulentos. Dusty. Sus mecánicos habían renunciado después de que les pidiera cobrar por reparaciones innecesarias. Los proveedores exigían pagos atrasados. El préstamo bancario que sacó para modernizar el negocio vencía pronto. Mientras tanto, el cobertizo de don Ernesto se transformaba por voluntad comunitaria. Los taxistas organizaron una colecta y le compraron un elevador hidráulico usado pero funcional. El agricultor dueño del terreno, conmovido por la historia, le regaló el cobertizo completo a Sebastián. Ortega, fiel a su palabra, enviaba herramientas profesionales cada mes como donaciones anónimas. Pero lo más valioso llegaba en forma de jóvenes, chavos de 16, 18, 20 años que habían abandonado la escuela y no encontraban oportunidades. Llegaban pidiendo trabajo y Ernesto les ofrecía algo mejor en conocimiento. No puedo pagarte un sueldo completo todavía, pero puedo enseñarte un oficio que nunca te dejará sin comer si lo haces con honestidad. Se convirtió en escuela informal. Los jóvenes aprendían mientras trabajaban. Ernesto cobraba por los servicios y compartía las ganancias con sus aprendices según su progreso. No había contratos trampa, solo acuerdos de palabra respaldados por integridad mutua. Una tarde de octubre, Ricardo apareció en el cobertizo. Llegó en un auto mucho menos ostentoso que antes, con ojeras profundas y traje arrugado. Los 5 aprendices de Ernesto dejaron de trabajar, tensándose al reconocer al hombre que traicionó a su maestro. Don Ernesto,
Necesito hablar con usted, Ana, a solas. Ernesto limpió sus manos y caminó hacia afuera con Ricardo. El joven que alguna vez fue su socio ahora parecía 10 años más viejo, consumido por el estrés de mantener un imperio construido sobre arena. Voy a perder todo, don Ernesto. El banco ejecutará la hipoteca del taller la próxima semana. Los clientes se fueron. Las demandas me están hundiendo. Vengo a proponerle algo en regrese como mi socio 50-50 esta vez, ¿de verdad? Con su reputación. Podemos salvar el negocio. Los aprendices observaban desde lejos, esperando que su maestro le gritara, lo corriera, le recordara cada humillación. Ernesto tenía todo el derecho de saborearse la venganza, de ver caer al que lo destruyó. ¿Por qué crees que fracasaste, Ricardo? Porque sin usted, el taller no tiene credibilidad. La gente confía en usted, no en mí y no, mijo. Fracasaste porque construiste un negocio olvidando que la mecánica no es solo arreglar motores, es arreglar la relación entre la gente y sus herramientas, es dar tranquilidad, es ser honesto cuando sería más fácil mentir. Robaste mi taller, pero nunca entendiste que lo hacía especial. Ricardo bajó la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. Por primera vez en meses, sentía algo además de pánico en vergüenza genuina. Entonces Ernesto dijo algo que nadie esperaba. No voy a ser tu socio, pero voy a ayudarte a aprender lo que nunca te enseñaron. Ricardo levantó la cabeza, confundido. Los aprendices intercambiaron miradas. El taxista Memo, que estaba recogiendo su auto reparado, se acercó pensando que había escuchado mal. ¿Qué quiere decir con ayudarme? Ernesto señaló a sus 5 aprendices que trabajaban en diferentes vehículos. Estos chavos llegaron sin saber distinguir una llave española de un desarmador. ¿Ahora pueden diagnosticar problemas que mecánicos con título no pueden? ¿Sabes por qué? Porque les enseñé que antes de tocar un motor, hay que entender al dueño del auto. Antes de cobrar, hay que merecer el pago. Ricardo, hombre de negocios que siempre calculaba ángulos y beneficios, no entendía. No busco venganza, Ricardo. La venganza es veneno que tomas esperando que otro muera. Lo que quiero es algo más difícil en que entiendas el daño que hiciste, no solo a mí, sino a ti mismo. Perdiste la oportunidad de ser parte de algo real. ¿Pero el taller se va a perder de todos modos? Déjalo ir. Ese edificio no era el negocio. Era solo el cascarón. El verdadero negocio siempre fui yo. Y los clientes lo sabían. Por eso me siguieron hasta este cobertizo. Tú te quedaste con paredes vacías. Entonces, ¿qué propone? Ernesto caminó hacia su área de trabajo, donde un motor Volkswagen esperaba ser reconstruido. Tomó una llave y se la extendió a Ricardo. Propongo que si realmente quieres reconstruir algo, empieces por reconstruirte a ti mismo. Trabaja aquí como aprendiz, sin sueldo al principio. Solo propinas de lo que ayudes a reparar. Aprende el oficio de verdad, no desde una oficina, contando dinero, sino con las manos en el aceite. Y si en 6 meses demuestras que entendiste lo que significa honestidad, te ayudaré a empezar tu propio taller pequeño, honesto. Es humilante. Tengo 38 años. No soy un chamaco. Humildad no es humillación, Ricardo. Es la base de la sabiduría. Tú eliges, puedes irte y declararte en bancarrota, guardando tu orgullo, o puedes quedarte y aprender algo que ninguna escuela de negocios enseña. Los aprendices no podían creer lo que Memo negaba con la cabeza, pensando que don Ernesto estaba siendo demasiado blando. Pero había algo en la expresión del viejo mecánico que no era debilidad. Era una fortaleza que viene de haber sobrevivido traiciones y elegir no convertirse en traidor. Ricardo miró la llave en su mano. Era una herramienta simple, gastada por años de uso. En ella vio reflejado todo lo que había perdido persiguiendo atajos dan respeto, paz, propósito real. ¿Por qué haría esto por mí, después de lo que le hice? Porque alguien tiene que romper el ciclo. Si te devuelvo la traición, solo creo más traición en el mundo. Pero si te enseño que hay otro camino, quizás tú lo enseñes a otro. Así es como se construye algo que dura. Ricardo se puso el primer overol de trabajo de su vida ese mismo día. Era 3 tallas grande, prestado por uno de los aprendices, manchado de grasa vieja y con un nombre que no era el suyo bordado en el pecho. Cuando se miró en el espejo oxidado del baño del cobertizo, no reconoció al hombre que veía. Y eso, pensó Ernesto observándolo,
Era exactamente el punto de partida que necesitaba. 9 meses después, el cobertizo había crecido. No en tamaño, seguía siendo el mismo espacio de lámina oxidada, pero en alma. Ahora tenía un letrero pintado a mano en Taller Don Ernesto. Escuela de Mecánica Honesta. 8 aprendices trabajaban en diferentes estaciones. Ricardo era uno de ellos. El más viejo, pero también el más dedicado. Había aprendido a diagnosticar transmisiones, a reconstruir motores, a hablar con clientes sin intentar venderles servicios innecesarios. Sus manos, antes suaves de firmar contratos, ahora tenían callos y cicatrices de quemaduras de escape. Una tarde llegó Sebastián Ortega de nuevo, esta vez con 3 empresarios amigos que querían conocer al legendario mecánico que había arreglado el Bell. Aaron, pero también traía una propuesta. Don Ernesto, he hablado con varios dueños de negocios. Queremos crear un fondo de becas para su escuela, no para quitarle el control, sino para ayudar a que más jóvenes aprendan. Podríamos formalizar esto, conseguir certificaciones, expandir. Ernesto escuchaba mientras ajustaba un carburador, sus manos trabajando por memoria muscular. Don Sebastián, agradezco la intención, pero esto no es negocio, ni escuela tradicional, es familia. Cada chavito que llega aquí viene porque alguien le contó que hay un viejo loco que enseña gratis. Si prometes, ser honesto. El día que esto tenga papeles, oficiales y burocracias, perderá lo que lo hace especial. Sebastián asintió, entendiendo, pero dejó el cheque de todos modos. Donación, sin condiciones, para comprar herramientas o lo que Ernesto considerara necesario. Esa noche, después de que el último cliente se fue, los aprendices se sentaron en círculo con Ernesto, compartiendo tacos de canasta que Memo había traído. Era tradición de viernes. Maestro, ¿por qué nunca nos cobra colegiatura? Otros talleres cobran miles por cursos. Pork me. Maestro, mi padre me enseñó que el conocimiento dado con G en cidad regresa multiplicado. Ustedes aprenden gratis, pero tienen que prometerme algo cuando sean buenos mecánicos. Enseñen a otro. Así funciona el verdadero legado. Ricardo, sentado entre los jóvenes aprendices, habló por primera vez en estas reuniones. Yo rompí esa promesa, don Ernesto. Usted me enseñó, me dio oportunidad, y yo lo traicioné por dinero. Todos se quedaron en silencio. Era la primera vez que Ricardo reconocía públicamente su error frente al grupo. Pero me está dando segunda oportunidad. No la merezco, pero voy a honrarla. Y cuando tenga mi propio taller pequeño, como usted prometió ayudarme a crear, voy a hacer las cosas bien. Ernesto sonrió. Esa sonrisa cansada pero genuina de quien ha visto ciclos completos. Mijo, el error no es el final, es el principio de elegir mejor. Todos merecemos segundas oportunidades. El asunto es qué hacemos con ellas. 3 meses después, Ricardo abrió su propio taller, pequeño, en otro barrio. No compitió con don Ernesto. Siguió sus enseñanzas de encontrar su propia comunidad. Lo llamó Taller Nuevo Inicio. Su primer aprendiz fue un chavo de 17 años que había abandonado la escuela. El taller Montoya original fue rematado por el banco y convertido en una tienda de abarrotes. Nadie recordaba ya la traición que había ocurrido ahí, pero todos en Guadalajara conocían la leyenda del cobertizo, donde un anciano mecánico enseñaba que la honestidad construye imperios más sólidos que el acero. Una tarde de domingo, Ernesto recibió una visita inesperada. Una familia joven con un auto descompuesto, pero también con una pregunta. Don Ernesto, nuestro hijo de 15 años quiere ser mecánico. Los maestros dicen que es pérdida de tiempo, que debería estudiar una carrera universitaria, pero él dice que quiere aprender de usted. Ernesto miró al muchacho, ojos brillantes, manos inquietas, esa hambre de aprender que reconocía porque la había visto en su propio espejo décadas atrás. Dile a tu hijo que ser mecánico honesto es una de las profesiones más nobles del mundo, porque arreglamos lo que está roto, y eso incluye más que motores. Está dispuesto a trabajar duro, a mancharse las manos, a aprender que cada auto tiene un dueño que confía en ti. El muchacho asintió con fervor. Entonces, bienvenido. Empezamos mañana a las 6 de la mañana. Esa noche, mientras cerraba el cobertizo, bajo las estrellas de Jalisco, don Ernesto Salazar pensó en el camino recorrido. Había perdido un taller grande, una casa, ahorros de toda una vida. Pero había ganado algo que Ricardo nunca pudo robarle, la certeza de que construir con integridad es más lento,
más difícil, pero infinitamente más duradero. Las herramientas se oxidan, los edificios se derrumban, las sociedades se traicionan, pero una reputación construida tornillo por tornillo, cliente por cliente, verdad por verdad, esa permanece, esa trasciende, esa se convierte en leyenda que sobrevive al hombre que la construyó, y mientras apagaba las luces del cobertizo que se había convertido en santuario de segundas oportunidades, Ernesto entendió la lección final que la vida le había enseñado a través del dolor. El karma no es venganza contra quien te lastimó. El karma es construir algo tan verdadero, tan sólido, tan lleno de propósito, que la mentira se derrumba sola bajo el peso de su propia falsedad. Y en algún lugar de la ciudad, Ricardo cerraba su taller pequeño sintiendo por primera vez en años algo que el dinero nunca le dio, un orgullo genuino por un trabajo bien hecho.